Hola a todos, espero estén muy bien. Vamos a trabajar hoy con un artículo que es el que yo les ofrecí para leer, que es el que trata sobre los distintos paradigmas lingüísticos, ¿sí? Es un artículo escrito por dos autoras, Cabré y Lorente, ¿sí? En donde lo que se hace es abordar cuáles son las distintas alternativas que tenemos en el estudio de la lingüística. Mi objetivo no es que hagamos un análisis exhaustivo de cada una de las alternativas que se presentan, sino que veamos cuáles son los puntos más importantes en cuanto al estudio de la lingüística para que sepamos dónde estamos ubicados en modo general, ¿sí? Dentro de los estudios de la lingüística y cuáles son los diferentes aportes que se vienen gestando. Entonces, en un primer momento, las autoras hacen una distinción de lo que es la lingüística teórica y lo diferencia de lo que es la lingüística aplicada, ¿sí? Dentro de lo que sería la lingüística teórica, mencionan la existencia de distintas escuelas o de distintas orientaciones. Cuando nos referimos a escuelas u orientaciones, se refieren a distintos modos de abordar el mismo fenómeno que es el lenguaje. El fenómeno que aborda la lingüística siempre es el mismo, es el lenguaje. En lo que se va a diferenciar una escuela u orientación de otra es en la hipótesis de inicio, es decir, cómo se concepciona, cómo se concibe, mejor dicho, el lenguaje. Estas distintas hipótesis van a estar marcadas en los distintos modelos lingüísticos, ¿sí? A partir de una hipótesis sobre qué es el lenguaje, se va a dar un modelo de cómo es la lengua, ¿sí? Esta noción de modelo está sustentada en la noción de paradigma, ¿sí? La noción de paradigma, que seguramente ya han escuchado nombrar, viene del filósofo de la ciencia Kuhn, ¿sí? Que ya en el año 1965 analizó cómo se van estructurando en las distintas ciencias, los distintos paradigmas o modos de concebir el conocimiento y cómo, a medida que van cambiando esos modelos, ¿sí? Se producen sucesivas rupturas. Entonces, en este sentido, podríamos equiparar la concepción de modelo lingüístico a un paradigma. Cuando hablamos de distintos modelos lingüísticos, modos de entender el lenguaje, vendrían a ser distintos paradigmas, según la definición kuhniana. Entonces, recapitulando un poquito, sumado a esta concepción del lenguaje, ¿sí? A estos modelos de los que se parte, vamos a tener distintas orientaciones, ¿sí? En la lingüística, que no siempre llegan a conformar escuela. Acá escuela hace referencia no al sentido tradicional que tenemos de escuela, sino a las distintas escuelas, podríamos decir, de conocimiento, ¿sí? Tradiciones, ¿sí? Donde tenemos un grupo de pensadores, ¿sí? Un grupo de especialistas en un tema que se agrupan y estudian un fenómeno con perspectivas científicas similares, ¿sí? Entonces, cada uno de estos tres paradigmas podrían considerarse, ¿sí? Que dentro son paradigmas, representan distintos modelos y dentro de cada uno de ellos habría distintas escuelas. Nuestro objetivo, ya les dije, no es analizar cada uno de estos paradigmas en particular, ¿sí? Porque habrán visto que las autoras lo que hacen es un recorrido bastante histórico, ¿sí? Sobre qué se aborda en cada uno de estos tipos de lingüística. Nuestro objetivo es ver cuáles son las diferencias de estos tres paradigmas, cómo se aborda el lenguaje, ¿sí? Porque de cada una de estas lingüísticas, ¿sí? De cada uno de estos paradigmas, vamos a tomar elementos que nos van a servir no solo para nuestra materia, que es lingüística aplicada, sino, y por supuesto, ese es el objetivo del espacio, para tomar los elementos que nos permitan mejorar nuestro trabajo como lingüistas, como traductores. Entonces, los paradigmas en lingüística, según postulan las autoras, son tres: la lingüística formal, funcional y cognitiva. Vamos a ver brevemente en qué consisten cada uno de ellos.
La lingüística formal son esos modelos cuyo objetivo es describir las lenguas y explicar la adquisición del lenguaje a partir de formalismos inspirados en la lógica matemática. Esto es muy general, ¿sí? Existen distintas escuelas de lingüística formal o que se consideran formales. Quizás la más conocida es el generativismo, que a su vez no existe un solo generativismo, ¿sí? Sino que existen distintas versiones según van avanzando las investigaciones que se hacen. Como bien sabrán ustedes, el generativismo fue impulsado por Noam Chomsky, ¿sí? Y se presentó como una alternativa a la lingüística estructural. La lingüística estructural fue aquella inspirada por la lingüística saussuriana que veíamos en nuestro anterior encuentro. También se presenta como una reacción a la psicología conductista, ¿sí? Porque, bueno, convengamos que el abordaje conductista de la personalidad, de la conducta, de la psicología, es bastante limitante. Entonces, dentro del generativismo y de modo muy general, se plantean las gramáticas como constructos abstractos, ¿sí? Se parte de lo abstracto. Esos constructos son capaces de generar y de interpretar expresiones de una lengua tal como lo hacen los hablantes, ¿sí? Se parte de lo abstracto, ¿sí? Para interpretar, ¿sí? Las expresiones, ¿sí? El uso de la lengua. La concepción de la lengua para Chomsky, al menos en 1995, es que es un sistema de conocimiento, ¿sí? Que él denomina competencia, formado por un léxico que refleja todo tipo de variación y por un único sistema computacional cuyo estadio inicial es común a toda la especie. Fíjense que acá la lengua se entiende, ¿sí? Como una competencia innata en el ser humano, ¿sí? Y que es común a toda la especie, es decir, a todos los hombres y a todas las mujeres, ya nacemos con esta competencia, con esta capacidad innata. Ustedes en el artículo van a poder ver, esto es muy sencillo de seguir, por qué se entiende como un sistema computacional. Y en esto reside, ¿sí? lo formal de este tipo de lingüística, el abordaje formal de este tipo de lingüística. Fíjense qué diferente es, en cambio, la concepción de la lingüística funcional, ¿sí? Dentro de este gran título podemos comprender a una diversidad de modelos que se oponen al paradigma formal que veíamos recién. El objetivo es relacionar la estructura del lenguaje con las necesidades, los propósitos, los medios y las circunstancias de la comunicación humana. Aquí, en vez de pensar en la lengua como un sistema abstracto, se piensa más en la lengua en acción, ¿sí? La hipótesis es que las situaciones comunicativas condicionan los significados y las estructuras que los vehiculan, ¿sí? Ya no se trataría tanto de una capacidad innata, sino que la lengua se va ajustando, se va adaptando, se va haciendo según los significados y las estructuras que se quieren vehiculizar. Se estudian los usos reales y la variación. El objetivo es siempre explicar cómo cambia y cómo varía la lengua, siempre teniendo en cuenta el plano social. De este modo, el lenguaje es un fenómeno comunicativo, ¿sí? Porque las lenguas, según esta perspectiva, se han configurado como respuesta a las necesidades de comunicación y se formuló en acciones interactivas ubicados en contextos específicos, ¿sí? De este modo, para este paradigma, el lenguaje, ¿sí? Las lenguas surgen como fruto de una necesidad, ¿sí? De la necesidad de comunicación, y de esa manera se fueron conformando. Fíjense qué diferente de la concepción anterior, que habla de una competencia, de una capacidad innata, ¿sí? Por último, la lingüística cognitiva, ¿sí? Que se presenta, a comparación de las anteriores, se presenta como un abordaje relativamente nuevo y fundamentalmente interdisciplinar, ¿sí? Porque no se aborda la cuestión de la lengua, no se aborda solamente desde la lingüística, sino que se tienen en cuenta ciencias como la antropología, la psicología, ¿sí? Que son las ciencias que en general
las autoras denominan las ciencias cognitivas, ¿sí? No es un abordaje unívoco, ¿sí? Las autoras hablan incluso como de un poliedro, ¿sí? Es decir, un mismo objeto que es la lengua que se aborda desde diferentes perspectivas. El postulado principal, sí, de la lingüística cognitiva es que las actividades y los fenómenos lingüísticos son producto de una única causa, que es convertir en sentido lo existente en la realidad. Es decir, la lengua, ¿sí? La lengua surge por la necesidad del ser humano de dotar de sentido a las cosas. Y aquí se produce una especie de relación de circularidad, porque tenemos por un lado la comprensión y por el otro lado la expresión, ¿sí? Pero ambos elementos no pueden ir separados. ¿Por qué? En la medida en que yo comprendo algo, voy a ser capaz de expresarlo, ¿sí? Entonces, ambos elementos que por lo general en otros paradigmas aparecían disociados, ¿sí? En la lingüística cognitiva se estudian de manera conjunta, ¿sí? Una cosa, que es la comprensión, lleva a otra, que es la expresión, y viceversa. Se da una circularidad. La hipótesis que manejan, ¿sí? Dentro de esta ciencia es que el significado es lo que mueve el lenguaje, ¿sí? Yo lo puse entre signos de interrogación porque lo dejo como una pregunta, pero en realidad los autores que trabajan dentro de este paradigma están convencidos de ello. Yo lo dejo como pregunta para que lo pensemos, ¿sí? El significado, según este paradigma de la lingüística, impregna todos los estadios de la acción lingüística y está presente en todos los elementos de la gramática de una lengua. Por eso, y a modo de ejemplo, los estudios gramaticales, ¿sí? Dentro de la lingüística cognitiva, no van a estudiar solamente las estructuras, ¿sí? Para ver cómo se relacionan entre sí, sino que van a ver también cómo se construye y se expresa el significado a partir de esa estructura que se utiliza y que, según estudian ellos, también tienen una motivación. Las estructuras lingüísticas tienen una motivación muy fuerte en esa necesidad de dar significado, que es lo que caracteriza a los seres humanos. Bien, con esto lo que les ofrezco entonces es un panorama muy general, ¿sí? sobre el artículo, ¿sí? Que la idea es, ya les digo, que empiecen a conocer cuáles son las vertientes principales de la lingüística, no para dar cuenta de cada una de ellas de una manera exhaustiva, sino para que empiecen a conocer y a identificar las distintas versiones como un modo de introducción a nuestra materia. Muchas gracias.